Hace unos minutos le comenté que están aumentando los casos de COVID en el país y vamos a hablar al respecto con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, a quien hemos entrevistado varias veces aquí en el programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, ¿a qué se debe que en las cifras oficiales por lo menos se registre un aumento en el número de casos de COVID? Mira, la presencia de una nueva subvariante que ha sido llamada FLIRT, esto ya lo vimos hace unas semanas en Estados Unidos, en donde hubo un incremento de casos y también de hospitalizaciones. Lo que sucede es que el virus sigue cambiando, sigue modificando. Ya no es Omicron, por cierto, la subvariante, digamos, que se está expandiendo. Sí es derivada de Omicron. Ajá. Pero pues conforme va pasando el tiempo se van alejando de la variante original, o sea, se va modificando tanto porque va apareciendo una que ya es más similar a la anterior y la anterior es diferente a la anterior. Entonces, conforme te vas separando de generaciones de las variantes, se van haciendo un poco más diferentes. Y esta pues resulta ser otra vez una que escapa a la inmunidad que tienes previamente y a las vacunas que utilizamos, las más actualizadas. Ahora, en México está pasando algo interesante. En México mucha de la gente tiene vacuna de una, pues, no actualizadas, porque se estuvieron poniendo, como sabemos, las vacunas cubana y la rusa, ¿no? Y esas que son para la variante original, ¿no? O sea, sí, una variante que desapareció ya hace prácticamente desde agosto del 2020, ya vino a ser sustituida por las nuevas variantes. Entonces, ese es el problema de no tener vacunas actualizadas. Y también, pues, que estamos cada vez más acostumbrados a tener una vida ya más normal y nos olvidamos de que, sobre todo, las personas vulnerables tienen que tener pues cuidados, porque no solamente se ha asociado este brote a una mayor cantidad de casos, sino mayor hospitalización y también aumento en las defunciones por COVID, que ocurren especialmente en gente que es vulnerable, gente que tiene alguna enfermedad grave o que está tomando medicamentos que lo inmunosuprimen, que tiene cáncer. Pero pues hay que cuidar a esas personas porque el número de casos aumenta y el número de esas personas que fallecen también aumenta. ¿Usted qué está viendo en su trabajo médico, doctor? ¿Sí está confirmándose este aumento de casos? Sí, mira, en la consulta externa, en las videollamadas, en la telemedicina que hacemos, pues sí hemos notado un incremento importante de casos de personas que resultan positivas y empiezas a ver a la semana de que empieza a ver ese incremento de casos, algunos que desafortunadamente tienen otras enfermedades y que resultan infectados y que vienen al hospital por un problema respiratorio. Insisto, no hay que tener una alarma generalizada en cuanto a que no todo el mundo se va a enfermar gravemente. La mayor parte de los casos son infecciones respiratorias altas, pero pues sí, esas personas que están vulnerables, pues hay que cuidarlas, ¿no? Y decirle a esas personas que si tienen problemas de inmunidad, que si tienen problemas de enfermedades y van a ir a un hospital, pues usen cubrebocas, o si van a ir a una reunión con mucha gente, pues que usen cubrebocas. Y los que están enfermos, es decir, los que tienen un cuadro gripal y que tienen que ir a trabajar, pues que usen cubrebocas porque pueden proteger, evitar contagiar a otras personas. Sí, doctor, ¿cómo debemos entender que estos nuevos casos o esta expansión de casos se esté dando en pleno verano? Pues mira, ha sido un poco la tendencia con el COVID-19, que no ha sido un virus únicamente que sigue la tendencia estacional, como sí lo hacen, por ejemplo, el virus inicial respiratorio, como sí lo hace un poco la influenza. Un problema que tenemos con este virus es que, pues, si es muy contagioso y si escapa la inmunidad, pues se sigue reproduciendo y sigue infectando gente. Ya hemos visto esto en los años anteriores, o sea, no es nuevo que se presente un pequeño brote en julio-agosto. También esto habla de que vamos seguramente a tener un invierno en donde tengamos otra vez un pequeño repunte, porque pues así va a ser, el virus llegó para quedarse y pues lo importante aquí es tratar de disminuir el número de contagios, porque si más gente se contagia, el problema es que el virus se replica más y entonces aparecen nuevas variantes, entonces fomenta el que haya más división de virus y aparición de nuevas subvariantes. ¿Tiene sentido aplicarse la vacuna que estaba considerada para la versión original del COVID o realmente no sirve para nada? Pues mira, la realidad es que
Lo que se dice es que es mejor tener esa que no tener nada, pero yo pienso que es una situación en donde, pues, ¿por qué recibir algo que prácticamente no te va a dar ninguna protección cuando existen otras alternativas? Y cuando además le das una falsa seguridad a las personas de que con eso ya están protegidos. Es evidente, y la Organización Mundial de la Salud lo ha publicado ya, que hay que migrar hacia una vacuna actualizada. Lo hacemos con influenza y seguramente va a tener que ocurrir a finales de este año con COVID-19, porque ya esta subvariante ya empieza a ser bastante menos protegida por la última vacuna, que es pues una tercera generación con respecto a lo que ocurrió con la variante original. Digamos, esa que la llamaban de tercera generación, ¿no? Sí. ¿Esa tampoco ya sirve mucho? Ya no tiene tanta efectividad. Sí. Es decir, sí sirven, pero vas perdiendo efectividad, va perdiendo protección. Entonces, pues sí, la primera generación fueron las que surgieron de muchas formas, después la segunda fue la bivalente, que tenía 2 variantes, Omicron y la XBB, y ahora es esta que ha sido pues la más actualizada de todas, pero conforme igual sigue el virus replicándose, aparecen subvariantes que están más alejadas de las anteriores y no solamente te hace que te vuelvas a enfermar si ya te dio COVID, sino también la vacuna empieza a ser menos útil. Sí. Y en cuanto a la influenza, porque también los datos oficiales indican un incremento de casos de influenza, ¿qué nos podría decir, doctor? Mira, sí ha habido casos de influenza en una época inusual, pero también hay que recordar que pues, estamos ya en un mundo muy globalizado. El sur del hemisferio está teniendo ahorita su invierno, entonces ellos tienen casos de influenza y entonces hemos visto pacientes que resultan contagiados por viajes. También está ocurriendo esto justo en una época en donde empieza pues las vacaciones, la gente tiene más convivencia y pues no es extraño que tengas casos. La mayor parte de lo que estamos viendo ahorita en la práctica que nosotros tenemos es casos de COVID. Sí tenemos algunos de influenza, pero son más esporádicos que lo que ocurre con COVID-19. Bueno, entonces para resumir, las personas que tengan alguna comorbilidad, pues tomar mayores precauciones, supongo que también adultos mayores, y cuando uno pues acuda, sobre todo en esta época de vacaciones, a convivios que sean en espacios cerrados, pues ante la duda usar cubrebocas, ¿verdad? Sobre todo, y esto es un llamado, si tenemos un cuadro gripal, si tienes gripa y no sabes qué es lo que tienes, o si te duele la garganta, tienes tos, pues por solidaridad con los demás, usa cubrebocas. La verdad es que es una medida que no lastima, que no te hace ningún daño y que puede evitar que tú contagies a alguien que no tenga esa fortaleza inmunológica que tú tienes y que pues puedas provocarle que tenga un cuadro mucho más severo. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Como siempre, le mando un abrazo. Un abrazo, Pascal, y saludos a tu auditorio. Gracias, el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.